Cuando Ángela y yo nos planteamos cómo íbamos a hacer estas jornadas divulgativas para intentar dar a conocer la religiosidad femenina de todo lo que hemos estado hablando durante todo el día, pensamos que había que darle un enfoque diferente a esta última parte, que es el enfoque de la cultura material. Entonces planteamos sobre todo trabajos hechos en Madrid, bueno, alguno en Toledo, nos hemos ido un poco de la comunidad autónoma, que tienen que ver con trabajos arqueológicos, con la visión de un arquitecto que ha trabajado en el convento de las Bernardas de Alcalá de Henares y va a presentar los trabajos físicos de esa arqueología que estamos haciendo conventual en Madrid. Y por otra parte, pues la primera conferencia, que era la última en el programa, pero que la vamos a adelantar por si se tiene que ir, y que va a hablarnos es Pilar Fernández Vinuesa, de universos objetuales, problemas de presentación y difusión de las colecciones conventuales. ¿Por qué pensamos que era importante darle este giro y hacer un cambio de lo que ha sido hasta ahora la jornada? Porque entendemos que después se puede hacer un debate sobre la importancia de ver otros mundos, otras formas de aproximación a la vida conventual, aparte de lo que son las fuentes, la historia del arte o otras especialidades históricas, e ir a lo que es la materialidad de los objetos. En ese sentido nos parecía que Pilar estaba muy bien, y los arqueólogos y arquitectos, pues para que nos den otro enfoque. Espero que les motive suficiente para hacer un debate después de la mesa redonda, aunque sé que estamos cansados. Por ello, bueno, voy a ser estricta como siempre con el tiempo, tienen 15 minutos cada uno, y la primera que va a hablar, ya lo he dicho quién es, Isabel Sánchez. No, espera, que me he cambiado, espera que busque aquí. Pilar Fernández Vinuesa, que como lo hemos cambiado, es historiadora del arte, especialista en didáctica de museos y ceramología. Ha sido directora del Departamento Didáctico del Museo de Santa Cruz de Toledo en 1997 hasta el 2012, y comisaria y coordinadora de diversas exposiciones en los museos toledanos de Santa Cruz, el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo Santa Isabel de los Reyes, donde lleva a cabo su proyecto de musealización, y en el Monasterio de San Antonio la Real de Segovia, de cuyo museo asumió la dirección del 2019 hasta el 20. Fernández Vinuesa ha impartido clases en institutos y colegios de enseñanza secundaria, así como conferencias y cursos sobre museología y arte. Desde el año 2000 trabaja en la realización del inventario del patrimonio mueble en los conventos de Toledo, y en la actualidad forma parte del Observatorio Claustra para la defensa y salvaguarda de dicho patrimonio. Entre sus obras editoriales destacan Las plazas mayores de la provincia de Toledo, la obra retabrística de Juan Correa de Vivar, Doménicos, la simbología en la obra de un genio y hierros artísticos, Julio Pascual, y El Cantoral del Rey, un sorprendente retrato de Enrique IV de Trastámara. No te quito más tiempo, te avisaré. Bueno, buenas tardes. Estoy encantada de compartir estas jornadas con ustedes. Gracias a la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid por pensar en mí, y sobre todo a mi querida amiga Ángela. Como ven, el tema de mi charla comienza con una imagen simbólica. Es una puerta mudéjar completamente cerrada, porque ese es el tema que a mí me toca hablar, que los museos agonizan, que los conventos agonizan, que los conventos se acaban, que están cerrando, están desapareciendo. Yo les hablo del tema de Toledo porque es el que yo conozco, donde vivo, donde trabajo, pero es un tema extrapolable a toda España. Históricamente en Toledo se han documentado 55 conventos, al llegar al siglo XIX quedaban 23, si avanzamos en 1900 ya solo había 18, pero últimamente el problema se ha acrecentado de una manera que asusta. En un solo lustro, de 2015 a 2018 a 2019, han cerrado nada menos que 4 conventos. Dos de ellos, el convento de Santa Clara y el convento de Santa Úrsula, son medievales, fundados en 1250 y 1259 respectivamente, y los siguientes, el convento de Capuchinas y el de la Purísima Concepción, o vulgarmente conocida como Benitas, son seicentistas. Llegamos a 2022 y todavía tenemos la suerte de conservar en la ciudad conventual por excelencia, que ha sido Toledo, 14 conventos con comunidad y con uso religioso. Pero ¿qué ocurre? Que todos ellos tienen comunidades muy reducidas de personas muy mayores, de edades muy avanzadas, y con un porcentaje importante de religiosas extranjeras.
La causa principal de que esto haya ocurrido, pues evidentemente la crisis económica, pero sobre todo el problema de la falta de vocaciones. En esto no podemos hacer nada, pero es una realidad desde hace ya más de, o casi ya 40 años. No hay religiosas españolas. Con las que se trata de solucionar este problema son las que vienen sobre todo de India, de Kenia, de Colombia, de Brasil. Pero como dijo en 2016 el propio Papa Francisco, esto no es una manera de solucionarlo, porque estas pobres mujeres que vienen de fuera, la mayoría de las veces, digo la mayoría, no tienen la vocación ni la formación necesarias. Y esto, desde luego, es un grandísimo problema. ¿Qué consecuencias acarrea la desaparición de los conventos? Pues obviamente la pérdida de la vida religiosa, de la espiritualidad. En Toledo siempre se ha respirado ese ambiente de religiosidad, de espiritualidad. Eso va a desaparecer. En segundo lugar, se abandonan los edificios, se van deteriorando. Y lo que a mí todavía me da muchísima pena es la destrucción del tejido urbano. Si miramos fotografías de Toledo, fotografías aéreas, vemos cómo va desapareciendo todos esos huertos conventuales, todos esos jardines preciosos, los cementerios. Esto ya es una auténtica realidad y es una pena. Los edificios ciertamente no es lo más peligroso, porque al estar integrados en el tejido urbano, los ayuntamientos se ven obligados de alguna manera a mantenerlos, a restaurar las cubiertas, las fachadas, las portadas. Instituciones como el Consorcio de Toledo, como la Real Fundación Toledo, constantemente están dando subvenciones para mantener los edificios, los cascarones, pero el problema viene con lo que hay dentro, con esos bienes muebles que nos son totalmente y absolutamente desconocidos. Y eso es en lo que me voy a centrar. Es un patrimonio el que tienen todos los conventos de Toledo, absolutamente rico, heterogéneo y, como digo, desconocido. Las causas de este desconocimiento se derivan sobre todo por las propias estructuras conventuales. Nosotros estamos acostumbrados a pasear por las ciudades y ver esos tapiales altos y ver esas rejas, esas celosías, pero no sabemos nunca lo que hay dentro. Lo más grave, a mi modo de ver, desde luego, es el tema de la propiedad. Los conventos son exclusivamente de las órdenes religiosas a las que pertenecen. Ahí, en el tema de los bienes muebles, absolutamente nadie puede decir nada, ni siquiera los ayuntamientos. Y no existe tampoco una figura jurídica que los proteja. Algunos conventos han ido evolucionando a lo largo de los años y se han abierto a las técnicas modernas, te dejan entrar, reciben tu ayuda, pero otros siguen completamente anclados en el pasado. Y les voy a decir una experiencia que yo tuve en Segovia, en el convento de San Antonio el Real, en el que estuve dirigiendo el museo durante un año, que no dejaban pasar a las mujeres a la clausura. Los hombres podían entrar para todo, los que fuesen, daba igual a lo que fueran, pero las mujeres no. Como directora de ese museo que fui durante un año, no conseguí entrar ni poder ver siquiera el archivo del monasterio. O sea, esta es una realidad que nos parece raro, pero seguían ancladas todavía en la regla de Santa Clara, seguían a pies juntillas la regla de Santa Clara. Y por último, aquí les hablo de la falta de formación de las comunidades que les impide valorar con precisión esos bienes que tienen. Ellas no saben lo que tienen en su casa. Bueno, pero no nos vamos a lamentar, vamos a intentar buscar soluciones, para eso estamos aquí. ¿Qué podemos hacer para preservar todo este riquísimo patrimonio? Pues, en primer lugar, inventariar. El inventario es fundamental y ya urgente. Lo que no está inventariado, obviamente, no existe. El inventario nos permite rastrear todos los bienes muebles de los conventos, tanto si la comunidad ya se ha marchado y se ha quedado el edificio vacío. Podemos rastrear estas obras en el mercado negro. Yo personalmente estoy rastreando las que se están vendiendo de Toledo y es una auténtica pena. Teniendo el inventario podemos parar esto.
si la comunidad todavía sigue dentro del convento y tiene que hacer préstamos, por ejemplo, a una exposición, a la hora de devolvérselos también se generan muchos problemas. De hecho, pues muchas veces me han llamado: Pilar, me han devuelto un incensario que no es el mío. Hemos acudido al inventario, hemos medido la pieza, hemos visto que no era efectivamente esa la que se había prestado. El inventario, les digo que debe ser total y hacerlo como a modo de barrido en el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todo lo que hay en un convento, valga la redundancia, es tan bueno, es genuinamente conventual y todo tiene valor. No solo, les he puesto aquí 2 ejemplos de obras del convento de las Benitas de Toledo, una rica corona de plata dorada, como ven, con imperiales, con pedrería, y a su lado, pues yo les confieso que cuando tuve que hacer este inventario hace muchos años, cuando yo vi esta obra dije: Dios mío, ¿esto qué es? Parece una tabla de carnicero. Yo no tenía ni idea de qué era esto. Pues bien, es una matraca. Yo conocía las matracas de las catedrales, las matracas grandes de manivela, pero no había visto nunca una matraca cotidiana. Pues bien, esa matraca era fundamental para la liturgia de Semana Santa. Cumplía su funcionalidad y también hay que inventariarlo, por tanto. Es preciso perder un poquito de tiempo a veces cuando se va a los conventos y hablar con la abadesa y con la comunidad y contarles lo importante que es hacer el inventario, que ellas lo entiendan, porque si no lo entienden no colaboran. Hay que decirles cómo se va a hacer, el tiempo que se va a intervenir, las molestias que se van a generar para que ellas colaboren abriendo puertas, flexibilizando horarios y llevándote a esas obras que las tienen escondidas y que no les dan importancia porque creen que no lo tienen. ¿Cuántas veces me he encontrado con casos en que he ido a un monasterio y les he dicho: ¿en esta puerta qué hay? Y me decían: no, Pilar, ahí no hay nada, eso es el cillerao, eso está lleno de trastos y no vale para nada. Pues bien, en el cillerao de San Clemente el Real de Toledo encontré una colección espléndida de cerámica, de cuencos, de jícaras, de bandejas, de todo. Una colección digna de hacer un inventario exhaustivo de ella. En otro convento recuerdo unas besugueras del siglo XVIII, una de ellas con un vedrío verde espectacular, buenísimo, otra con un moteado en manganeso, que yo cuando las vi dije: Dios mío, esto no lo voy a ver en mi vida. Pues bien, las tenían en una cocinilla llenas de todo, olvidadas en el suelo, sin ninguna mala intención por su parte, pero me decían: pero Pilar, ¿eso lo vas a inventariar? Me miraban como a un bicho raro. Pues bien, estas cosas ocurren en los conventos. Como decía, deben hacerse en el sentido de las agujas del reloj y como un todo. Yo he visto inventarios que se hacen en bloques, pintura, escultura, cerámica, etcétera, pero me parecen mucho más funcionales, mucho mejores los inventarios hechos de esta manera, sala por sala y muro por muro. En cada muro se empieza en el sentido de las agujas del reloj y de abajo arriba se va inventariando absolutamente todo lo que nos va apareciendo. Aquí les muestro una ficha de inventario de Castilla-La Mancha. Como ven, pues tiene todos los datos propios de un inventario y les he reseñado la denominación. Ahí pone ventanal de azulejería de la reja izquierda del presbiterio del coro. Esto es fundamental, que se especifique perfectamente el título de la obra, porque si no, hay muchas que son muy parecidas y puede dar lugar a equívocos. Aunque luego, como ven en la parte de abajo, en localización ya aparece coro, pero que el título sea lo más exhaustivo posible. En la parte de atrás del inventario, la época, la escuela y demás, y les reseño también el estado de conservación. Esto es muy importante. En Toledo, en el año 2004, se creó el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Muebles de Castilla-La Mancha y estos inventarios les vinieron muy bien, porque ahí, como ven, se especifica los deterioros, las partes que faltan, las restauraciones que se han realizado, etcétera. Y ya teniendo esto, les es mucho más fácil la selección de obras, dado que este centro de restauración ha restaurado muchísimas obras de los conventos de Toledo, porque es efectivamente junto con el Museo de Santa Cruz donde se encuentran desde luego las obras mejores. En segundo lugar, después de ese inventariado, yo soy defensora de musealizar. Sé que esto tiene muchos detractores,
que hay quien considera que los conventos no se crearon para ser museos, y es cierto, pero piensen ustedes, si nos dan a elegir entre convertir los conventos en hoteles de lujo, en restaurantes, en residencias, lo cual implica que hay que limpiar de bienes muebles esos conventos, me parece mucho más lógico y mucho más fácil que se creen museos cuando sea posible. No se puede convertir efectivamente Toledo en un parque de atracciones, no soy partidaria de eso, pero quizás se podría crear una red de museos por órdenes. Si hay 3 conventos de clarisas, se unirán, si hay 2 de dominicas, etcétera. Eso es lo que a mí me parece, desde luego, lo mejor. Aparte de que estos museos les permiten vivir de ello, dado que la encuadernación, los bordados, la lavandería, todo eso ya apenas es solicitado en los conventos, y sí que gusta mucho ir a los museos, sobre todo con el morbo que despiertan los museos conventuales. La musealización, digo, puede ser parcial o total. Parcial, pues en el caso en que todavía la comunidad siga viviendo, no se les puede pedir que te dejen los espacios que ellas ocupan. Para musealizar una sala, pues esta tiene que reunir una serie de condiciones, obviamente, que sea importante desde el punto de vista patrimonial, que esté bien comunicada con el exterior para no interferir en el desarrollo de la vida comunitaria y, por supuesto, que esté en desuso. Aunque no se puede visitar en este caso todo el monasterio, pero si se musealiza bien se puede dar una idea de la historia, del devenir histórico del monasterio, de las diferentes partes que tiene, etcétera, su configuración, etcétera. Y la musealización será total, obviamente, cuando la comunidad religiosa ya no exista. Les voy a poner 2 ejemplos de musealización que he podido realizar. En el año 2005, acogiéndome a la Orden de Museografía de Castilla-La Mancha, pues pude musealizar el refectorio del monasterio de Santa Isabel de los Reyes. Aquí lo tienen, una sala fantástica con un alfarje muy interesante, con en la parte de abajo las tabicas con los símbolos de la Pasión, con los escudos de doña María Suárez de Toledo, la fundadora, conocida como Sor María la Pobre, que nos indica que la sala es de ese momento, de comienzos del siglo XVI, una sala con la preceptiva Última Cena en el testero, con pinturas de escuela toledana del XVI en los muros, una puerta mudéjar que no pueden ver, pero que es de las mejores de España, es decir, una sala que lo tenía todo y que además era muy fácil desde la calle entrar sin molestar a las clarisas. Se articuló en 4 bloques: la fundación, la liturgia, la vida cotidiana y la devoción. Otro tipo de musealización fue no solo de una sala, sino de un claustro entero. Esto lo pude llegar a hacer en Segovia, en el monasterio de San Antonio el Real, un monasterio en un estado de conservación absolutamente impresionante, fundación del rey Enrique IV, y que nadie, ni los segovianos ni los no segovianos, conocían, al menos cuando yo llegué en el año 2019. Quizá el edificio, no quiero que compita evidentemente con la catedral, con el Alcázar y demás, pero un edificio impresionante por el estado de conservación estructural y por los bienes muebles que alberga. Pues miren, aquí les muestro el tipo de musealización que se pudo hacer. El ingreso se hacía por la iglesia, lo cual era un gran condicionante porque, claro, el culto pues, nos imponía los horarios de las visitas, pero ya en esta primera sacristía, que no ven, ven simplemente el arranque de ese alfarje jabalconado pintado con una hojarasca y con unos símbolos espectaculares, pero bueno, una sala fantástica, pues ahí simplemente se puso una catenaria, como ven, un cartel de entrada y salida, un mostrador, es decir, lo mínimo. Era muy fácil, con muy poco que invirtamos en este tipo de edificios se puede hacer absolutamente todo. Esta es una de las pandas del claustro que se pudo musealizar. Como ven, la cartela no distorsiona en absoluto, casi queda muy bien integrado en el muro, San Francisco de Asís, óleo sobre lienzo, y lo fundamental que se debe saber de cada sala. Y
Dentro de cada panda se musealizaron las estancias que había, la sala capitular, el refectorio, la sala de frailes, incluso el propio jardín se pudo musealizar. Los jardines conventuales tan bellos, poniendo unos cartelitos, se puede saber qué tipo de vegetación había, para qué lo utilizaban, para la farmacia, etc. La gente salía, desde luego, absolutamente impresionada cuando hacía las visitas a este monasterio. Bien, 2 minutos. El tipo de cartela que se eligió cuando eran obras más complicadas, como este retablo, por ejemplo, pues lo tienen aquí. Es una cartela múltiple, se pone la imagen y se va desgranando todas y cada una de los componentes. Bueno, la sala no les digo nada, pero es completamente impactante. Ahí ven, se ve un poquito de esa cubierta ochavada, policromada, dorada. Es un taugel maravilloso al alcance de la mano casi, y que cuando uno entraba ahí parecía que tenía el firmamento delante de sus ojos. Pues bien, este convento, les voy a contar en qué estado está actualmente. Está cerrado porque de las 5 religiosas que había cuando yo llegué, 2 murieron, las otras 3 se han trasladado a Toledo, al convento de Clarisas de Santa Isabel, y el monasterio se ha cerrado a cal y canto. Ya no tiene culto, ya no tiene nada, con las nevadas que hay en Segovia, que es lo que pasa cuando nieva, con esas humedades que tiene, nadie lo sabe, qué va a pasar, qué van a hacer, nada, no sabemos nada. Y por último, ¿qué más podemos hacer? Además de hacer el inventario y de musealizar cuando sea posible, pues podemos y debemos difundir un museo, pues como el resto de los museos, con las redes sociales, medios de comunicación, actividades, etcétera. Pero en cualquier caso, si se musealiza como si no, todos y cada uno de nosotros podemos hacer algo muy importante, que es investigar en los conventos, pedir permiso para que nos abran las puertas, y todas esas obras maravillosas que nos están allí esperando, tratar de investigarlas y de publicarlas. En el año que yo estuve en Segovia, tuve que inventariar absolutamente todo, tuve que preparar actividades, tuve que poner en marcha absolutamente un museo. Y solo me quedó tiempo para investigar los cantorales. ¿Por qué los cantorales? Porque, miren, estaban al alcance de la mano. Estaban sin una catenaria siquiera delante, la gente llegaba a San Antonio y lo pasaba como las hojas del periódico. Esto a mí me llegó al alma, desde luego, y decidí, lo retiré inmediatamente, y al estudiar uno de ellos, pues miren lo que apareció. En el primer folio, en el 1R, apareció esta miniatura, esta imagen de apertura, donde el rey Enrique IV se arrodilla delante de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua sujeta el cantoral. Es una imagen tremenda, un retrato de Enrique IV fisionómico, real, como lo era el retrato de Stuttgart que conocimos del rey. La cara coincide perfectamente, es una imagen piadosa. Sabemos que en la dinastía Trastámara escasean las imágenes de piedad, las representaciones de piedad, una imagen de poder, pero sobre todo un retrato. Y el detalle de la cara, vean cómo la corona descansa encima del turbante. ¿Qué quiere decir Enrique IV con esto? ¿Por qué pide que se le represente así? Porque estaba harto de que se le dijese que amaba tanto a los moros, que menospreciaba a los cristianos y que no era un rey guerrero y que no conquistaba. Pues bien, él aquí lo que hace es representar el poder de la corona cristiana aplastando el turbante de los árabes. Y así, de esta manera, se defiende. Bueno, esto daría para otra charla, pero creo que ha concluido mi tiempo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.